Bien, Luis, entonces, hoy vamos a la clase pasada hicimos sumadores y semisumadores. Esta vez vamos a hacer una clase de codificadores y computadores. Vamos a clase, lo mismo, desde su teoría hasta eh, cómo montarlo, ¿no? Entonces, de 0 a 100. Bien, entonces, cuando yo estoy dictando esta clase de codificadores, a mí me gusta contar una historia de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ¿me escucha Luis? ¿Me escucha bien? Luis, ¿me copia? Sí, señor, sí, igual señor. forma, Ah, bueno. pero de igual forma, no hicieron nada más. Bien, entonces, voy a contar una historia de la Segunda Guerra Mundial y es la película, eh, la película Código Enigma. Es biopic del matemático británico Alan Turing, famoso por haber descubierto contenidos en la máquina Enigma y su invento determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. Sí, está en Netflix, creo. Sí, pero bueno, ese no es el punto. El punto es la máquina, cómo nació la computación gracias a los, codi, a los codificadores y decodificadores, los alemanes. Mensaje de Alemania, guerra, todos los días, a una hora determinada, se enviaba mensaje por radio a a todos los frentes de batalla. Entonces, este mensaje lo lograron obtener veces, pero está una carta dada, no era una carta, era como un qué hacer diario, ¿sí? Entonces, pero venía codificado. Venía, además en alemán, a código y a través de una, tenían, o sea, para nosotros mandar un mensaje que necesitamos. Primero, alemanes tenían un codificador que yo voy a permitir meter hola, ¿cómo estás? Y el codificador, ¿qué va a hacer? Codificar o meterle la señal a eso. Entonces ya no va a ser un hola, ¿cómo estás? Sino va a ser uno pi teta alfa. Entonces CO significa o es el número 3 por ejemplo. Y esto estaba determinado ¿qué? Por una fórmula matemática, esta codificación. Y los que lo leían, de un batallón, los que lo leían de codificadora. El problema que estas decodificadoras, pues, tienen un código único, ¿sí? Entonces, es más fácil adivinar el código, ¿sí? Y adivinar como la fórmula matemática, por llamarlo, y adivinar el mensaje. Entonces, la inteligencia inglesa eh, invirtió mucho dinero y mucho tiempo en tratar de, claro, pues, por los mensajes
mañana atacamos a la ciudad de París, ¿no? Es una semana antes, pues todos, guerras, se cerraban los puentes, en fin, podían estar un paso adelante los nazis. Y esto era lo que querían lograr la inteligencia inglesa, disculpe. A través de esto se le para adelante la comunicación. Entonces estos mensajes viajaban en forma de cartas y lo único que ellos podían, ellos cogían y eran X cantidad de renglones. Por acá venía un renglón que decía Heil Hitler, que era de ellos, ¿sí? Entonces, gracias a esas palabritas, se podía eh, decodificar el mensaje. El problema grupo de 6, 10 que trabajaban descifrando demoraban de un párrafo y, y la codificación del mensaje. Yo trataba de descifrar un mensaje en 24 horas iba a cambiar, entonces solamente descifraba el del día y seguía y era para esa gente. Ahí pasaba. Y para nada, porque a las 5 de la mañana que ellos ya terminaban un párrafo, los nazis ya habían lanzado, ya habían codificado. Entonces era muy complejo para ellos. Turing, este matemático, el padre de la computación, crea la primera amable máquina con una serie de rodillas con una perforada que ayuda, pues ahí, ayudaba a mensaje, ¿no? Normalmente nos demorábamos, porque no se demoraba 20 horas resolver la máquina. Entonces, claro, esto fue un paso sumamente importante para la computación y un paso supremo para vencer a los nazis. Se interceptaron el teléfono, ya sabían, ya sabían qué iban a hacer, dónde iban a hacer, qué iban a hacer, qué iban a hacer, dónde estaban sus milicias, dónde estaba qué batallón, dónde estaba qué contingente. Gracias a esto, a la codificación, la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo ese, ¿no? Bien, este es un gran matemático, gracias a, el nombre de él fue que la manzana, yo sé que la manzana, por lo menos la manzana de Apple está mordida, ¿sí? Gracias a este, o en honor a este científico, a este matemático, porque él era homosexual y pues, a pesar de que era un genio, preferían ver que era homosexual y no lo que hizo por la humanidad, ¿no? Entonces era más grave que fuese homosexual, en el tiempo de ser era más grave usted ser homosexual que ser un vándalo, cosa, ¿no? Lo primordial era, y pues él tuvo castración. No quería que todo el mundo lo juzgara. Después de eso, lo envenenaron en honor a Alan Turing, quien ya después de haber hablado un poquito de la cháchara que me gusta. Entonces, codifica. ¿Cómo viajan los?
decodificados. Gracias al sistema binario podemos codificar y decodificar mensajes, ¿no? Los cables que normalmente se ponen a través del Atlántico, Europa y América son cables supremamente gruesos y llegar a medir de distancia largos. Entonces pero pues va con mensajes codificados que directamente obtendremos la otra parte de código. Bien, entonces em, ya les conté como para qué sirven los codificadores y decodificadores, ¿no? La mayoría de nuestras casas que tenemos decodificador para interpretar una señal decodificada. Entonces, usamos estos decodificadores para poder para decodificar esa señal y por eso decodificadores, ¿no? Entonces, si la señal no se decodificara, pues entonces sería muy fácil para este tipo, porque no se necesita un decodificador, sino directamente yo conecto a mi televisor y ya. Cualquier televisor podría hacer eso, entonces yo cable UTP o el cable coaxial de mando, ya. Con eso sería tan fácil como robarse la señal de, de televisión o de internet, lo que sea, ¿no? Entonces por eso esas señales vienen codificadas para evitar el hurto de ellas, ¿no? Entonces nosotros en nuestras tenemos un decodificador. Entonces, el principio de los decodificadores digitales funciona. Vamos a plantear la tabla de la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Vamos a tener, en este caso, vamos a tener dos entradas, A y B, o simplemente puede ser una sola entrada, pero con muchos bits. Mejor así. ¿Sí? Entonces, esta entrada A, este número A, va a tener A1, va a tener. Ahora, nuevamente, para entender el mensaje o para poder entender los decodificadores, se hace con esto. ¿Cuántos números puedo representar yo con cuántos números decimales? Puedo representar 0, ¿cierto? El 1, el 2, el 3. Ya después del 3, los, eh, con 2 bits, ¿no? Ya que utilizo. Entonces yo voy a tener LED 0, LED, el LED para la resistencia o para el LED 2 y el LED 1. Total sería 4 LED. Y hacemos las combinaciones. La verdad es entonces, ¿esto qué número es? Número 0, ¿cierto? Que vamos a representar número 1. Va a ser número 1. Va a ser por el LED. Indica que es número 2. Va a ser el LED. Número 3. De esta manera podemos ser muy práctica de ver el funcionamiento de un decodificador, donde estamos pasando de números binarios, o sea, estamos decodificando a decimales. ¿Qué quiere decir que este LED, profe? Pues mire, que este es el número 0, 1, 2, 3. Y debajo de cada uno de los va a tener un LEDcito.
Se va a prender cuando sea cero o cuando sea uno. Entonces, ahora tenemos dos entradas y cuatro salidas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el circuito de cada uno de ellos. Entonces, el circuito de LED 0 se va a hacer A1 por A0, que LED número 1 va a ser A1 negado por A0. El LED número 2 va a ser A1 normal por A sub 0 negada. Y el LED número 3 va a ser A1. Yo cojo y digo, ¿cuáles tienen 1? Ok, miren, por lo menos voy a sacar de acá. Cojo la combinación que ya tengo un 1. ¿Cuál es la combinación? 0 y 0, ¿no? Recordemos que esto es una exclusiva que o ceros diferenciados, ¿no? 1 negado por A0 negado. Y hacemos nuestra representación. Vamos a tener aquí 0, ¿cierto? Vamos a necesitar puertas NOT y vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 4 componentes. Entonces el primero es A1 por A0, negado. A1, negado, 0 negado. Esto va a ser la salida del LED. La del LED número 1, A1 negado, por A0 normal. La del LED número 2 va a ser A1 por 0 negado. Por último, la del LED es A1, A1 voy a A0. Y de esta manera, entonces, de vinagre a probar. Es sencillo. Entonces vamos a necesitar, primero, dar 4 4 LEDs. 4 podemos utilizar este interruptor deslizante, este de acá. ¿Ok?
Vamos a utilizar 4 LEDs. Vamos a utilizar, lo vamos a utilizar la placa de presión. Vamos a y ahora las compuertas. Vamos a necesitar, primero que todo, una compuerta NOT, 6 compuertas en una, con un solo integrado, me sirve. Y nuevamente vamos a cuádruple. Como necesitamos 4 compuertas AND, me sirve, ¿no? Ok, para montar, 4, 4 interruptores. Pero allá los tenía con 3. Aquí lo 4B va, los otros ya miramos para qué, para las entradas normales. Para simular las salidas, vamos a este LED va a ser el número 0, 0, que va a ser de color. Este LED va a ser el número 1, que va a ser de color. Este LED va a ser el número 2, va a ser el color verde. Por último, este LED que va a ser 3, va a ser el color organizado para poder. Ok, segundo paso. Ya conectamos nuestras entradas. Ahora vamos a sabemos eso, es que como has estudiado tanto, ¿sabe qué? Uno, Tinkercad nos dice, mire, yo me paro en el pin 14, me dice que es la potencia, me paro en el pin 7, y si estamos en la vida real, obviamente, si se para con el dedo, usted va a saber si es hierro potente. Consultamos nuestro datasheet, ¿no?
Bien, perfecto. Ahora, yo voy a decir que el uno va a ser A1 o sí, que el uno va a ser A1 y que el 2 va a ser A sub 0, ¿ok? Esto creo que se puede. Entonces, vamos a comenzar con el color. Entonces, cable voy a utilizar naranja. A0 ser naranja y el A1 va a ser verde. Entonces, ¿por qué los conecté así? Para que aquí, mire, aquí esté A0, ¿cierto? Y aquí esté A0 negado, y aquí esté A1, y en la salida esté negado, ¿no? Bien, entonces, para el LED 0, vamos a ubicar el LED 0, tenemos que es A0 negada, como A0 negada que va a ser por, dentro de la primera de nuestra puerta A, por esa que es A1 negado, y obtenemos el LED. Yo a probarlo. Miren, los dos pines están en cero. Si yo pongo uno, se va a apagar automáticamente. O sea, los dos están en cero, que lo que quiere decir que es cero. Ando poco a poco para que daño lo Wii. Listo, entonces nos vamos con el LED 0. Ahora vamos con el LED 1. Mismo. Voy a ponerla. Y entonces tenemos el LED 0 era, voy a consultar Paint, un segundo. El LED 1, disculpe, A1 negado por A1 negado, A1 es esa, por A0 normal, que es naranja. Y ese va a ser el LED. No, voy a poner, le damos iniciar simulación, aprobar. Están en cero, corto. Profe, una pregunta. Los LED los podemos colocar directamente sin necesidad de resistencia. Aquí en Tinkercad probablemente no haya ningún problema, pero en la vida Bien. real se nos quemaría el LED. Ah, ya, ya. Sí, porque yo lo he hecho así directamente en Tinkercad, lo he hecho así sin Sí, 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 necesidad de resistencia y me ha funcionado. sí, sí, por eso les digo, aquí probablemente puede funcionar, pero en la vida real de pronto.
Ah, listo, profe, gracias. Aquí hay un corto. No sé de dónde se hace el corto, pero sí. La fuente de voltaje. Vamos a ver un corto, entonces le damos inicio. Miren, se está llevando, lo cual quiere decir 0 voltios, quiere decir corto. Voy a cambiar de color por si de que que me está poner. Naranja, creo. A1. Cero. Obligatoriamente. Entonces estaríamos el número
Ahora vamos a terminar el ejercicio ya. Bien. Entonces ya tenemos el número uno. El número dos, A1 normal, A1 normal y A1 normal, A0 negativo. La resistencia de ohmio me va a quedar entonces A1 normal por A0 negado. Entonces vamos a pasar a A0. Entonces A0 negado es azul. Pues ya como utilicé estas dos compuertas AND de este lado, que utilicé las otras AND al contrario. Esta es A0 normal, A1 normal, verde, por A0 negado. A0 negado. Sale como hago doble clic acá. Ok, o fraccionar en lo que yo quiero. Mirando estoy corrigiendo una vez unas cosas. Y este va a ser nuestro set número 3. Ubicar. Entonces el LED 0, que es este, LED número 2, que es ahora el número 3, el
Listo. Ahora vamos a probar. Todos. 0, 1, 2, número 3 que no lo estamos conectando. Lo que no me está quedando claro es por qué prendí el 0 cuando ahorita revisamos. A ver que nosotros. Ahora el último LED es, es- sería A1 por A1, que es las entradas, miren, cable está que también va a ser A1, ¿no? Y la salida, entonces número 0. Número 2. Entonces vamos a revisar por qué el número. ¿Qué está pasando? Le está pasando cuando hay una para este LED, el problema está acá, ¿cierto? Porque él debería apagarse cuando ya los dos, cualquiera de las entradas. Entonces vamos a ver. Miren la entrada, miren una entrada. Pero 0, 1, 2, 3, ya podemos. Entonces ahí tenemos 4 números. Esto, que lo caico, hay un integral que lo hace automáticamente. Y es el de placa de. Voy a sacar. Y aquí abajo de algo decodificador. Vamos a codificar la señal. Caso decimal.
voy a utilizar 4, 7 son 4. Entonces, Tinkercad es entonces, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Que dice, mire, cada 2, cada 3, prueba de lámpara, protección, activación estable, 4, cada uno, cierra. Va a decir D, y este oro placa o de visualización. Letra, mire, común, A, E, común, TPS. El común, letra de ánodo común, pues entonces, ¿ok? Y conectamos, entonces, cierra, baja ahorita, depende. Y vamos a conectar directamente entonces F, la F, F. Ahora que sí, que G, ¿dónde está G? A, ¿dónde está A? Y este es B, ¿dónde está B? Ahora vamos a seguir. C, ¿dónde está C? C, mira, C. Ahora sigue con D, y tenemos
Listo. Ya tenemos la parte conectada de nuestro siguiente segmento. Entonces, ahora la otra parte de nuestra entrada 2, entrada 3, entrada 4, 1, directo, entradas, escenarios, el 4 va a ser el trasero, y es el número cada 2, cada 2, cada número. Hacernos eso va a tener la simulación. Wow, mire qué dice. Este dispositivo se ve roto debido a la corriente a través del pasador desde ceros, mientras que lo máximo que pasó se quemó. ¿Cómo podemos corregir este error? La resistencia por resistencia. De 200. Le doy. Ver. Por ahora no se estalló, ¿no? O sea, quedamos bien. Tenemos un errorcito de lógica, ¿no? Todos están en cero, todos están en cero, y todos están en cero y tiene que representar todos a corto. Dame un segundo. Entonces,
para poder cables y poder corto que tenemos. Ya corregimos el error, ¿no? Ya se nos corta, ¿no? Sería 1, la prueba. Cero, el 1, el después del 2, 3, 4, 6, 7, 8, ¿cierto? 9 y ya no representa. Si queremos que el punto alumbre directamente sería de P, alumbra el punto. Dice corriente del LED a través. Entonces, ¿qué pasa cuando nos ocurre esto? Ya, ponerle una resistencia de 220 ohms. Mentira. Y ya tenemos el puntito. 2, 2, 4, 7. Profe, ¿usted está grabando? Cargas. Entonces, aquí imagínense, en el circuito de arriba solamente tenemos 2 bits de entrada, ¿no? El resto, o sea, solamente podemos representar el número 0 y en el circuito abajo, miren, que es la mitad del tamaño y en el circuito de abajo, miren que solamente es integrado y podemos representar 10 números. Pero si quisiéramos representar más números desde el 0 al 9, ¿sí? Cada es realmente
interesante. Eso es lo que los marcadores de los estadios, de los partidos. Contador, que es, que es un contador, es con un contador, pues entonces y asíncrono, con un contador así, vamos contando, vamos oprimiendo un botón y él va aumentando en uno. En caso de que sea básquet, un tablero de básquet, pues necesitamos un sumador, no es un contador, sino un sumador, porque digamos que el básquet puede estar sumando a 3 puntos, o de a uno si es foul o penal, o 2 puntos si la canasta se hace dentro del recuadro o dentro del espacio más cercano al arco, ¿no? Entonces, pero eso sí se hacen con más un dados que se llama top. Que vamos a ver próximo. Que ya son preguntas, dudas, inquietudes. Ya, obviamente el circuito, si queremos representarlo de esta manera, con unos números hasta el 20, tendríamos que utilizar. ¿Cuántos integrados tendríamos que utilizar? Miren, aquí ya del 1 al 3, del 0 al 3, stand ya quedó lista, ¿sí? O sea, ya la utilizamos toda, utilizamos las 4 compuertas. Esta not, pues sí tendría 4 compuertas más porque cursor hexagonal, 6 compuertas not. Solo estamos utilizando 2 en este caso, ¿no? Entonces, una entrada más quiere decir primero and de 3 entradas, ¿sí? And de 3 entradas. Quiere decir cuántas entradas sería 7, 8 and de 3 entradas. Serían, tendríamos que poner 3 integrados de esto. Va a decir el compañero, hace largo el círculo. Serían 3 entradas de 3 integrados de estos, que cada uno de ellos trae 3 y necesitamos 8, pues nos sobraría uno, ¿no? Necesitaríamos menos para que miren la cantidad de circuitos. Sería también el sector. Tendríamos que también simular las entradas, ¿cierto? Y 8 LEDs, 9 LEDs. Ok, nomás son 7. O sea, serían 8 LEDs que desde el 0 al 7. Sumen, calculen y dividan, ¿no? Obviamente, ¿qué es más caro, qué es más barato? Integrado de esto, ¿qué es más bonito, no? Integrado de esos con este LED de 7 se puede llegar a costar un combo 3.000, 4.000 pesos, a lo mucho. Eh, y un y todas estas cantidades de circuitos, póngale a 2.000 cada uno, de unos fácilmente 3 veces más costo de ahorro en costos, facilidad, y si ya existe, pues utilizarlo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Estos también los para
para temperaturas. Ya, que eso también es uno de los temas que vamos a ver. Conversor análogo a digital. Entonces, cómo pasar, digamos, valor de un sensor de temperatura que es 3 kiloohmios, cómo lo pasamos a un valor digital. Entonces, este valor de pasar primero un valor de voltaje análogo. Este valor análogo, voltaje análogo, lo pasaríamos a un valor digital, ¿sí? Eso es un proceso también que se tiene que hacer y se hace a través de unas fórmulas matemáticas, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Creo que ya para la próxima clase comenzamos flip-flop, que son los circuitos, avanzamos un poco más categoría, como estábamos avanzando. Entonces, señores, buenas noches, estamos en contacto, listo. Listo, profe, gracias. Bueno, pues que estén bien, hasta luego, Hasta luego, profe, que le vaya bien. igualmente.